Cordial saludo, sean todos muy bienvenidos a este programa. Para nosotros es un gusto, es un placer, es de alegría el podernos volver a encontrar y pues obviamente también hay tristeza porque ya llegamos a nuestro capítulo número 9 y pues ya se nos acerca la final de temporada y pues es triste, pero es de alegría porque ya vamos avanzando bastante pues en todo lo que es esta temática. Así es. Y pues bienvenidos, esperamos que el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser muy interesante, pero antes de iniciar todo esto queremos darle bienvenida a este programa, su programa, nuestro podcast. Teológico. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante, muy importante, pero también muy controversial, y es acerca del diezmo. Así es. Es controversial por cuanto siempre se han surgido preguntas si se debe dar el diezmo, si el diezmo solo del Antiguo Testamento, si hoy en día solo se debe ofrendar, y es polémico también porque se han escuchado y se han sabido lastimosamente de historias de personas que se han enriquecido a costa de este compromiso que las personas adquieren con sus comunidades. Entonces, antes de poder empezar con toda esta temática, tendríamos que contestar a una pregunta muy importante y es, ¿debemos dar nuestro diezmo? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí, que el diezmo se debe dar como respuesta en agradecimiento a Dios por todas sus bendiciones. En mi caso lo hago desde esta perspectiva. Yo creo que sí, y a diferencia de muchas otras personas, yo tengo un pensamiento en el cual doy mi diezmo, así me bendiga Dios o no lo haga. Yo sé que muchos van a decir, "Uy, pero ¿por qué no?". En mi pensamiento, sí, me vaya bien o me vaya mal en la vida o en lo que esté haciendo día a día. Me gusta ese pensamiento. Bueno, creo que sí, debemos dar el diezmo, pero pues surgen como muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas de si lo doy, si no lo doy, si me va a pasar lo que le pasó a Ananías y Zafira en Hechos, por allá en donde salieron fulminados, muertos, porque se quedaron con parte de lo que vendían, ¿cierto? En todas las posesiones. Entonces, pues creo que sí debemos darlo, pero pues hay preguntas, muchas con respecto a ello y como nos lo indicaba el pastor, pues hay iglesias que se han enriquecido con ello, entonces la idea es poder empezar a desmenuzar un poco esa respuesta. Amén. El tema es tan complejo que incluso en muchas iglesias se han optado por no tocarlo. Sí. Hoy en día es muy difícil encontrar una predicación que se hable acerca del compromiso de diezmar. Incluso hay muchas otras iglesias que niegan que el diezmo sigue vigente, ¿cierto? Y puede ser muy respetable y hablan más de la ofrenda, del sembrar, del pactar, más aún si están acompañadas de esta teología de la prosperidad que es tan mencionada y han tenido tanto impacto estos últimos años. Sin embargo, nosotros sí creemos que el diezmo es importantísimo dentro de nuestro desarrollo como comunidad. Sin embargo, entonces nos tendría que llegar a otra pregunta, y es, ¿creen ustedes que el diezmo tiene que ser una obligación? Como de pronto mencionó la hermana Yuri, que si no nos cae un rayo o nos abre la tierra y nos traga si no estamos aportando y acompañando con nuestro diezmo, ¿qué piensan? Yo pienso que no debe ser una obligación porque el diezmo debe nacer de cada uno de nosotros. Por eso yo decía que en mi caso yo diezmo en respuesta a esa gratitud que siento por las bendiciones de Dios, no solo las materiales, porque el poder vivir, el poder respirar, caminar, estar sana, para mí es un motivo de agradecimiento. Entonces, más que una obligación, creo que debe nacer de cada uno. Pero hay algo importante y muy interesante, porque muchos van a decir, listo, el diezmo para mí en mi caso tampoco es una obligación, pero muchos van a decir, bueno, no es una obligación, entonces no lo voy a dar. Pero creo que viene algo implícito en todo esto, lo que Dios nos bendice, nos cuida, nos ama, en respuesta a ese Dios que nos protege de tantas cosas. Entonces creo que viene implícito eso del poder dar de todo lo que Él me da, poder apartar algo pequeñito que es el diezmo. Antes de que responda Yuri, quiero intervenir a lo que tú dices porque es importantísimo. Mire, nos hemos encontrado en polos opuestos. En uno, donde hay pastores, pastoras que casi no obligan a sus feligreses para que diezmen o les hablan de maldiciones y destrucción si no diezman. Y en el otro polo es de las personas que, como saben que no es una obligación, pues no lo hacen.
Simplemente prefieren pasar por debajo o desapercibidos e incluso diezman lo que ellos consideran, ¿cierto? No diezman lo que es correctamente, sino lo que ellos piensan. Hoy voy a diezmar esto y mañana diezmaré lo otro. Sin embargo, 2 Corintios dice algo muy importante que tenemos que tener presente y es que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. Me gusta esta traducción por cómo lo dice, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el punto crucial de lo que estamos tratando en este momento. Y bueno, tampoco considero que sea una obligación, igual Jesús lo reconoce en el Nuevo Testamento. Recordemos que lo que eran los diezmos era una ley mosaica, ¿cierto?, que rigió a todos los judíos, y Jesús mismo lo reconoce que hay que dar esa 10ª parte de todo lo que Dios nos ha dado, lo que nos bendice. Entonces la Biblia nos habla precisamente de ello. Somos cristianos y nuestra luz principal, nuestra guía es la palabra de Dios, y allí está, o sea, está claro y nos indica que debemos dar esa 10ª parte de todo lo que Dios nos ha dado, con alegría, con gozo y no por obligación, como nos lo acabó de indicar aquí el pastor. Amén. Eso es importante también tenerlo muy presente porque acabas de mencionar la ley mosaica. Y muchos dicen, bueno, eso es del Antiguo Testamento, no se aplica para nosotros, porque en el Nuevo Testamento se habla de ofrendas. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Lucas 18, encontramos que en una parábola que menciona Jesús, Lo del fariseo y el recaudador. exactamente, el recaudador dice, yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces, vemos que el diezmo sigue siendo vigente. Ahora, claro, algunos dirán, pero es que posiblemente el diezmo que se menciona allí no es el mismo que nosotros damos hoy en día. Por eso tendría que aplicarse también para la forma de la siembra. Nosotros decimos, no, es que nosotros ofrendamos, pero ¿qué es lo que se ofrendaba también en el Nuevo Testamento? Se ofrendaba de lo que se sembraba, ¿cierto? Pero luego va a evolucionar, en la historia de Ananías y Zafira se ve que ellos dan es dinero, ¿cierto? Dentro de lo que se está ofrendando. Entonces sabemos que eso es una parte importante. Que sea ley mosaica implica que es un mandamiento que el pueblo judío siempre mantuvo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y hay que mantener muy presente eso también. Así es. Bueno, es importante también saber qué es el diezmo, o sea, cuánto es, porque el pastor nos lo indicaba ahora, o sea, hay gente que da más, da menos, o lo que considera que es esa cantidad. Entonces, ¿realmente cuánto es? ¿Cuánto es ese Muy buena diezmo? pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que sería el diezmo? La 10ª parte de lo que se gana, digamos, de un empleado, si su sueldo es 1.500.000, pues sería la 10ª parte o el 10% de ese 1.500.000. Hablando de un sueldo en concreto que reciba alguien, ¿no? Exactamente, sí, porque, bueno, a nivel económico sería eso, ¿cierto? De una 10ª parte de todo lo que yo gano. Pero, por ejemplo, surge una pregunta, si yo no gano un salario, sino que mis ingresos son de frutas, de verduras, de una finca, de cosas que yo recaudo en el cultivo, por ejemplo, una persona del campo, que está dedicada solamente a eso y no tiene un ingreso de pronto, digámoslo así, económico, sino que para él o esa persona todo lo que tiene es eso, lo que produce en su finca. ¿Tocaría que vendiera todo lo que tiene o lo que produce y se lo lleve a la iglesia, o solamente realmente puede donar en especie, digámoslo así? No necesariamente, mire, hay muchos ejemplos, muchas historias, iba a decir, de iglesias del campo hoy en día, hoy 2023, donde las personas llevan a las iglesias la yuca, la papa, las gallinas, y es el diezmo y es lo que se recibe. ¿Sí? Es que no se trata de lo que, exacto, no se trata que sea algo monetario, sino de lo que tú ganas. O sea, como puedo yo diezmar 1.000.000 de pesos, puedo diezmar 10.000 pesos, si es el 10% de lo que me gano, o traer una gallina, y ese es de lo que yo logro generar durante el mes, ¿cierto? O de lo que se genera durante la ganancia. Entonces lo importante es saber diferenciar eso. ¿Ibas a decir algo, Cristian? Algo interesante que es el 10%, no es ni el 11 ni el 9. Ni el 5. Ni el 5, ni el 10% del 10%, porque hay muchos que lo que me quede, el 10% que aparté para Dios, voy a sacar un porcentaje para dar el diezmo. Entonces sería el diezmo del diezmo. No, es el 10%, pero si usted le nace con alegría, con gozo del poder dar más, pues
ahí sí no hay ningún Bueno, y inconveniente. Pero es el diezmo. me gusta eso porque es la décima parte o el 10% de lo que tengo. O sea, ni más ni menos. No es como de pronto en algunas iglesias que lastimosamente le obligan a la gente a dar más y lo camuflan con la décima parte de lo que usted tiene, pero aparte de eso pacta, aparte de eso siembra, aparte de eso da primicia y aparte, o sea, empiezan a camuflar el cómo sacarle más dinero a las personas cuando la palabra habla solamente de la décima parte de lo que realmente ganamos y tenemos. Bueno, entonces me surge una pregunta. Si yo no trabajo, no tengo ningún tipo de ingreso, ¿aún así estoy en el deber o en la responsabilidad de dar el diezmo? No, porque tú das el diezmo de lo que recibes, de lo que tienes, y si no tienes nada para dar, pues no estás en ese deber o en esa responsabilidad de diezmar. Amén. Así Creo es. que la Biblia es muy sabia en eso y nos enseña a nosotros precisamente que el diezmo es una bendición de lo que Dios nos ha dado. Así Sí, es. sabemos que Amén. de ese 100% de lo que Dios nos dé, ya sea en nuestro trabajo, en una empresa o nuestro trabajo informal o en lo que hagamos, sabemos que ese 10% le corresponde a Dios. Ahora, si no se está laborando, si no se está trabajando, pues no estamos devengando nada, no se está generando nada, entonces yo sé que no tengo ese compromiso hasta que nuevamente Dios me genere esa bendición y entonces vuelvo a retomar ese pacto que tengo con Dios. Pero algo importante también ahí para aclarar, es el 10%, eso ya lo tenemos un poco más claro, ¿sí? Pero es el 10% de lo que nos ingresa o lo que recibimos. Muchas personas dicen, no, es que yo solamente he recibido 200,000 pesos en el mes. Yo no, pues me da como pena con Dios poderle llevar apenas 20,000 pesos. O hay gente que simplemente en todo el mes recibe 20,000 pesos. Uy, no, a mí me da pena llegar con 2,000 pesos a decirle a Dios, mire mi diezmo. No, es el 10% de lo que uno recibe, independientemente que sean 50, 10,000, 100,000, 1, Así 2, es. 3, 15 millones, es el 10% de lo que nos ingresa o lo que recibimos. Exacto, y muy importante eso. Bueno, eso está muy bien. Creo que tenemos más claridad sobre la cantidad exacta y la sabiduría de la palabra que nos dice bien qué es. Pero bueno, es voluntario, ¿cierto? Estamos hablando que es algo voluntario. Pero entonces, ¿por qué yo debo diezmar? Eso pues me lleva como a pensar, bueno, no es una obligación, es voluntario, o sea que nadie me puede obligar, valga la redundancia. Nadie me puede decir, es que si tú no diezmas te vas a enfermar, si tú no diezmas Dios no te va a mirar con agrado. Pero entonces, ¿para qué lo hago? O sea, ¿por qué debo diezmar? ¿Para qué lo hago? ¿Para mí, para Dios, para la comunidad? ¿Qué debo hacer entonces con ese diezmo? ¿Cuál debe ser mi pensamiento cuando lo doy en la iglesia? Amén. Eso lleva a algo que de pronto estábamos hablando antes del programa, que es muy importante, y es, bueno, el dinero de lo que yo diezmo va para el banco celestial. Para o sea, ya hay Dios. una Para cuenta Dios. celestial Es donde para Dios Dios, está supuestamente. contando. La respuesta no, ¿cierto? No. Nosotros no diezmamos para Dios, nosotros diezmamos para la obra Así de es. Dios, para la comunidad. Porque toda obra, toda iglesia tiene sus actividades, tiene el desarrollo, tiene gastos que se generan. Por ejemplo, hoy que nosotros estamos haciendo este podcast, estamos generando gasto de luz, estamos generando gastos de agua y otras cantidades más. Y todo eso viene también del compromiso que se ha adquirido a través del diezmo. Entonces sí es importante dar claro eso. ¿Para dónde van mis diezmos cuando yo me comprometo con la comunidad? Para las actividades y el compromiso, y en muchas iglesias para el mismo sustento de la familia pastoral, porque eso es importante también tenerlo presente. En las iglesias los pastores están dedicados todo el tiempo junto con su familia al servicio y la obra, y nosotros, compromiso que nosotros adquirimos voluntariamente es apoyar a ese compromiso pastoral que se ha hecho, y por lo tanto nosotros estamos aportando con nuestro diezmo. Me surge entonces una pregunta, pastor. ¿Ese pacto que Jacob hizo en su momento sigue vigente a hoy? Que lo podemos encontrar en Génesis 28, cuando Jacob hace voto con Dios diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz
a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Me surge la pregunta, pues, porque esto hace parte del Antiguo Testamento, ¿no? Y vemos que es un pacto que está haciendo Jacob con Dios, o sea, está reconociendo que si él va y lo acompaña y lo bendice, pues que él va a apartar esa décima parte de lo que él le dé. Exacto, no, y no está mal la pregunta, incluso hace poco estaba viendo un tema sobre el diezmo y un pastor decía exactamente lo mismo, que no, es que ese es un pacto de Dios con Jacob, pero si jugamos con ese principio de que hay textos bíblicos que solo son exclusivamente para ciertas personas, hay textos bíblicos que entonces son solo exclusivos para Pablo, o hay textos que solo fueron exclusivos para ciertos profetas y que nosotros hoy no los podríamos usar, y eso sería pues una mala exégesis del texto. Nosotros no podemos coger unos versículos y decir esto todavía sigue aplicando para mi vida. Por ejemplo, los mandamientos solamente fueron para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, siguen vigentes en el Nuevo Testamento, siguen vigentes hoy para nosotros, ¿cierto? Claro. Entonces nosotros no podemos coger ciertos textos bíblicos y luego hacerles un recorte y ponerlos aparte. Sabemos que la Biblia nos habla de promesas y compromisos y hace un pacto de Jacob donde dice de todo lo que tú me dieres, el 10% yo te daré, y eso es un compromiso que nosotros dentro de la ley mosaica, como bien lo mencionó Yuri, sigue siendo vigencia para el pueblo cristiano hasta el sol de hoy. Y para nosotros, vuelvo a insistir sobre esto que es importante, recordemos que nosotros lo adoptamos voluntariamente. Yo me sumo a esto porque quiero diezmar, porque quiero ofrendar, porque quiero apoyar la comunidad y la obra que se está haciendo. Bueno, ahí el pastor mencionaba algo y era, bueno, el diezmo yo lo doy para la comunidad, para las familias pastorales, ¿cierto? Para el pastor, la esposa, los hijos, porque ellos están dedicados al 100% a la comunidad, pero es que ahí es donde surge como el inconveniente, ¿no? Como la tensión, pienso yo, que dar el diezmo para que de pronto el pastor se compre la camioneta de último modelo, que uno lo vea paseando, que uno lo vea haciendo cosas con el dinero que uno está dando, es verdad, uno lo da sin obligación, pero uno ver, ¿cierto?, cómo lo están usando en la comunidad en donde yo estoy, pues me hace cuestionar. No sé si eso me hace mal cristiano o buen cristiano, no sé, pero creo que hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntar, Claro. bueno, ¿qué se está haciendo con mis diezmos? Si yo los estoy dando, ¿cuál es la obligación entonces de la iglesia? ¿Qué debo hacer yo entonces ahí? ¿Yo doy mi diezmo? ¿Debo preguntar? ¿O eso me hace una persona, no sé, pecadora o mala por preguntar? No Igual sé. yo creo que esa pregunta que tiene Yuri nos la hacemos muchos Y en muchas algún personas. momento, ¿cierto? Porque algo interesante ahí también es, como parte de una iglesia, de una comunidad, como miembro de esa comunidad, tenemos ese deber y ese derecho del poder exigir y pedir cuentas, rendir la rendición de cuentas, y es muy sano poderlo hacer. Eso es sano en una sociedad, el poder rendir cuentas de todo lo que se está haciendo, no solamente con los dineros en este caso que estamos hablando, sino a nivel de generar integralmente. Entonces creo que como miembro de una iglesia, yo tengo ese derecho de poder decir, bueno, y con los diezmos que hemos estado dando como comunidad, ¿qué se está haciendo? Si hay una respuesta de la persona que le estamos preguntando, de rabia, de ira, no sé, una respuesta no adecuada a lo que uno está preguntando, pues ahí es donde yo entro y digo, wow, tengo que pensar si realmente en el lugar en el que estoy, esos diezmos sí están siendo utilizados para ese desarrollo de la iglesia, de esa comunidad, o simplemente se están haciendo los loquitos por ahí y eso están desviando esos dineros. Entonces, ese es el poder pararnos y decir, listo, obviamente con respeto, todo tiene su orden, su momento, su tiempo para poder tener claridad sobre lo que se está haciendo y sucediendo dentro de una comunidad. Yo creo que más que responder como pastor, yo respondería como un feligrés cualquiera, ¿cierto? Yo creo que sí es respetable que cada comunidad se maneje según su sistema de gobierno y su tradición. Yo como feligrés o como una persona que quiero asistir a una comunidad, yo siempre tendría dos cosas muy presentes. Una es la persona a quien se le llama pastor.
¿cierto? Porque vivimos en un tiempo donde cualquier persona se pone el título de pastor y automáticamente es pastor. Yo diría, bueno, esta persona estudia teología, está afiliado a alguna congregación, alguna corporación o alguna institución eclesial o es independiente pero tiene una formación académica que también avala ese llamado vocacional. Y otra cosa que yo estaría muy pendiente es, si yo como feligres estoy sacando de mi dinero y lo estoy comprometiendo a la comunidad, yo esperaría mínimo que esa comunidad rinda informe de lo que se está generando con esos dineros que están ingresando. Ahora, si una comunidad dice, no, es que nosotros no tenemos por qué estar rindiendo informe, Dios sabe lo que hay en mi corazón, yo personalmente, respetando, sí me retiraría de esa comunidad, porque yo digo, si yo estoy aportando con mis diezmos, pues si yo estoy comprometiéndome, yo también quiero que en un tiempo determinado, en una reunión se me rinda y vea, esto es lo que hemos estado haciendo con el diezmo de ustedes, y uno tener la tranquilidad y la calma, podríamos decirlo, o la paz de saber que mi dinero sí se están usando correctamente, porque lamentablemente pasa, y lo hemos visto casos donde los pastores, y tristemente es así, algunos no, obviamente no son todos, e incluso es una gran minoría donde se paran y compran casas y carros y le dan estudio a los hijos en el extranjero, todo a costa del dinero de la iglesia, mientras que la misma iglesia no se ve beneficiada con ello. Entonces creo que es importante que obviamente nosotros, al pertenecer a una comunidad, sí, y eso no nos hace mal los cristianos, ni nos hace mal preguntar, decir, oiga, aquí en esta iglesia se rinde informes de lo que se hace, no, aquí no se hace, bueno, ya tú decides si quedas ahí y ya sabes a qué te asumas con eso, o decides buscar un lugar donde realmente puedas tener esa tranquilidad. Pero yo en lo personal sí lo haría. Sí, yo creo que esta respuesta que nos da el pastor nos genera como un alivio, y yo creo que los que están allí en casa me van a entender, porque sé que a veces por lo que está pasando en la actualidad, que vemos lo que comentaba el pastor, que muchos pastores se enriquecen, voy a hacer un comentario popular, a costillas de la iglesia, de lo que diezma con sacrificio, con ese trabajo, ¿cierto? Pero resulta que a veces las personas, por pensar de esta manera, dicen, bueno, entonces yo prefiero mejor no diezmar y voy y hago una obra de caridad, ¿cierto? Voy, compro mercados, voy y hago diferentes actividades con el prójimo, le doy ese dinero mejor al prójimo porque él es el necesitado y no a la iglesia, porque pues finalmente el pastor es el que se va a quedar con ese dinero, se va a enriquecer, y a mí no me parece. Pero con esta respuesta que nos daba el pastor, la importancia de nosotros también como creyentes es estar pendientes, o sea, no ir solo a la iglesia a mirar que la música sea bonita, ¿cierto? A mirar que las personas, que la estructura esté bonita. Tenemos que mirar más allá, o sea, que hace parte de esa iglesia a la que yo asisto. Cuando nosotros estamos pendientes de esas cosas, podemos estar tranquilos que ese diezmo que llevamos se utiliza para bien. Dentro de las iglesias no es solamente el sermón del domingo lo que se hace. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia tenemos el ministerio de mujeres, de jóvenes, de niños, y se hacen una serie de actividades que también se dirigen muchas veces hacia afuera, ¿cierto? Nosotros vamos a llevar alimentos, vamos a compartir con fundaciones, dentro de la misma iglesia tenemos la canasta de amor, que si hay una familia que está en necesidad, se recogen de ese mismo diezmo que tenemos y ofrendamos a esa familia. Es decir, que dentro de la misma iglesia, cuando se tiene ese orden, ¿cierto?, esos dineros se utilizan bien. Yo creo que sí, deberíamos, respondiendo a esto y ya finalizando, es, mire, tener ese pensamiento de, no, es que yo mi diezmo lo puedo ir a entregar a alguien o hacerlo o generarlo en otra actividad, es un pensamiento irónicamente muy egocéntrica y muy egoísta. ¿Por qué? Porque muchas iglesias con esos diezmos que entran hacen actividades, apoyan fundaciones. Por ejemplo, cuando se dan regalos para los niños en diciembre, y muchos niños son bendecidos de los sectores, las mismas familias pastorales que se dedican de lleno al trabajo eclesial, y si resulta que las personas no aportan con esos diezmos,
pues las familias no comen, ¿cierto? Así Las es. familias pastorales no pueden comer, no pueden pagar los arriendos y estas actividades que también se hacen dentro de las iglesias tampoco los van a hacer de beneficio. Recordemos que el diezmo no es una obligación, es un dar y dar de corazón con el compromiso de que nosotros sabemos que ese diezmo no está entrando a la cuenta bancaria celestial, sino que es para la misma actividad de la iglesia y por eso, como decíamos ahorita, yo puedo elegir ir a una comunidad donde se muestre qué hacen con esos diezmo y tener la tranquilidad de que puedo hacerlo. Y creo que sí, es un tema bastante complejo y creo que es Sí. un tema bastante delicado y hay mucho que abordar y creo que Muchas es un preguntas. tema que se debe tratar. Yo los animaría y los invitaría a que traten ese tema en sus comunidades, que aborden con sus pastores, pregunten, no teman preguntar, que eso no nos hace malos cristianos, al contrario, nos hace mucho más sabios y prudentes al momento de hacerlo. Pero sé que hay muchas cosas, que hay muchas preguntas que quedan en el camino, Sí. pero por lo menos dejamos como un inicio para que Sí, la gente señor. se cuestione, ¿cierto? Sí. Y lo importante es también, ahorita, en este momento, queremos ver sus comentarios. Queremos saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Quizá tengan algo que compartir con cada uno de nosotros. Ahí vamos a estar muy pendientes respondiendo a todas esas dudas. Si los hay Amén. ahí. Platícame, Bueno, por ahora lo que platica. podemos decir es que diezmar y ofrendar es un compromiso que no debemos dejar de lado y que al contrario recordemos que es una acción de gracias por lo que Dios hace por nosotros todos los días. Así que sigamos apoyando nuestras iglesias con nuestros diezmos y hagámoslo siempre de corazón. Se nos fue el tiempo, como siempre, el tiempo vuela muchísimo. Para nosotros es un placer. Algo muy interesante y muy importante, por favor, seguirnos ahí, darle clic a seguirnos, compartir, darle ahí, suscribirse, darle ahí en la campanita que va a salir ahí abajo para que puedas estar pendientes de estos programas, de estos capítulos que están muy, pero muy interesantes. Y ya con esto hemos terminado, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar ahí siempre conectadísimos en este su programa, el podcast. Teológico. Chao, Dios los bendiga. Chao.